arsenal de elementos dando vueltas en la realidad política, si bien los medios hegemónicos de comunicación, digo, el imperio de medios que es corresponsable de la situación de Cristina Fernández de Kirchner y de la situación política en la Argentina, no lo reflejan en su exacta dimensión, prefieren otras cosas, eso es lo cierto. Esta tarde va a haber un campamento a partir de las 19 en tribunales, esta tarde va a haber un montón de rutas cortadas, incluyendo los accesos a la capital federal, hay una movilización muy grande, el campamento en tribunales es en protesta por la Corte Suprema de Justicia y su accionar, hay esta tarde una reunión de los líderes del peronismo a partir de las 4 de la tarde para decir los pasos a seguir. Hay un estado realmente de conmoción a partir de la concreción de el encarcelamiento futuro de Cristina Fernández de Kirchner, en las condiciones en que se debatirá luego. Estará, el miércoles tendría que presentarse en tribunales o en Comodoro Pi, acaba de anunciar su abogado, tendrían que darle a continuación el privilegio de la prisión domiciliaria, pero todo eso a su vez es parte de un ballet de intereses muy grandes, pero demasiado grandes como para que quepan en un solo comentario. Respecto a estos asuntos, nos gusta poder pensar a veces en términos históricos. Un 12 de junio, hoy es 12 de junio, se concretaba el último discurso en público, 12 de junio de 1974, de Juan Domingo Perón en su tercera presidencia. Es un discurso famoso por una frase, sobre todo, la más maravillosa música, que es la música del pueblo, pero eran hechos que se sucedían en aquella Argentina tan turbulenta como esta, con tantos odios como esta, después de que Perón hubiera ganado el año anterior las elecciones, tras 17 años de proscripción del peronismo y exilio de su máximo líder por entonces. Un día como hoy, también en 1964, era encarcelado en Sudáfrica el líder Nelson Mandela, a quien condenarían a prisión perpetua. Todo el mundo sabe, Mandela estuvo preso una eternidad, pero cuando Mandela salió de la cárcel, de la condena, de la causa que le armaron para condenarlo, se convirtió en presidente de Sudáfrica. Apenas hubo elecciones, apenas pudieron participar todos los sudafricanos, Mandela se convirtió, ya era un líder de características mundiales únicas, un liderazgo que se ejecutó también desde su prisión, y la historia daría un salto piramidal. ¿Qué queremos decir? A veces las proscripciones, a veces las persecuciones, a veces el odio político terminan siendo para sus propulsores una especie de boomerang. Vamos a retroceder en el tiempo, entonces hasta 1974, es 12 de junio, es el último discurso de Juan Domingo Perón, 3 veces presidente de la Argentina por votación democrática de las mayorías, ante una multitud que está ahí reunida en la plaza. Estamos luchando por superar los que nos han dejado en la República. Y en esa lucha no debe faltar un solo argentino que tenga un corazón bien templado. Sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas, pero sabemos también que tenemos a nuestro lado al pueblo, y cuando el pueblo se decide a la lucha, suele ser invencible. Yo llevaré grabada en mi retina este maravilloso espectáculo en que el pueblo trabajador me trae el mensaje que yo necesito. Compañeros, les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Ayer el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en una entrevista que le hicimos por Zoom desde su residencia en Europa, nos decía que para él está claro que el encarcelamiento del régimen judicial que cogobierna la Argentina junto a Javier Milei y los intereses de los grupos hegemónicos de comunicación y de la economía
la van a construir como una personalidad aún superior a la que ya es dentro de la historia política. Esa vieja idea de que quieren asesinarte, quieren perseguirte, quieren proscribirte y te van convirtiendo cada vez más, por tu propia actitud, cada vez en una persona más grande, con mayor referencia de poder. El verdadero poder en el fondo sería que te quieran muchas personas, y hay muchas personas aquí que se creen poderosas y no tienen ni un solo amigo en la vida, como está más o menos claro. Perón pensaba, y es otro de los asuntos de su liderazgo histórico, que al amigo, al que te quiere hay que darle todo, pero al enemigo, al que no te quiere y al que se te pone enfrente, no hay que darle ni justicia. También lo dice Mao, lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia, porque en esto no se puede tener dualidades. Líderes proscriptos y condenados, en un caso a la cárcel, Mandela, en otro caso al exilio, Juan Domingo Perón. Anoche le pregunté a una persona que trabaja muy cerca de Cristina Fernández de Kirchner, muy cerca de Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo está ella? Me dijo, su respuesta fue así: mejor que todos nosotros, con más fuerzas que todos nosotros. Esa vieja idea pronunciada en público en el juicio que se le seguía en Cuba por el asalto al cuartel de Moncada, Fidel Castro, la historia me absolverá. A Nelson Mandela, que luchaba por el fin del apartheid en Sudáfrica, es decir, de la discriminación sistemática del Estado para con la mayoría de la población negra, creyeron que lo acallarían o que disminuirían su poder sobre su propia sociedad encarcelándolo por siempre. Claro que también ayudó mucho la repercusión internacional de aquel caso, la ayuda que muchas personas en el mundo, a partir de la lucha en Sudáfrica, empezaron a darle a la causa. Tal vez podríamos pensar que el racismo explícito que hizo que hasta 1994 la población negra no pudiera votar, los africanos no pudieran votar en su propio país y que solo votaran los blancos, se parece bastante al gorilismo, que podríamos pensar como una forma de racismo político. Y no en vano, muchas veces los insultos a los peronistas tienen que ver con eso. Cabecita negra. Son todos negros. Villero. El asunto es que cuando salió de la cárcel y pudo presentarse a elecciones, Mandela arrasó. Es curioso que algunos líderes políticos de la Argentina, sin conocer mucho la historia de Mandela, intenten espejarse en él, porque Mandela tuvo que llevar un proceso de pacificación una vez presidente de un país que estaba muy complejo, y lo logró, pero lo logró sin renunciar ni un cachito así a sus convicciones, debatiendo mucho con los sectores más a la izquierda de su propia fuerza política, que una vez terminado el apartheid tenían muchos deseos de venganza, pero un líder también debe saber lidiar con situaciones como esas. El día que asumió la presidencia de Sudáfrica, el 10 de mayo de 1994, el discurso de Mandela quedaría en la historia. Vamos a escuchar una parte de ese discurso. Nos sentimos humildes y enaltecidos por el honor y el privilegio que ustedes, el pueblo sudafricano, nos han conferido como primer presidente de una Sudáfrica unida, democrática, no racista y no sexista, para conducir nuestro país fuera de este valle de tinieblas. Somos conscientes de que el camino hacia la libertad no será sencillo,
Sabemos muy bien que ninguno de nosotros podrá lograr el éxito actuando en soledad. Por eso debemos actuar juntos, como un pueblo unido, para lograr la reconciliación nacional y la construcción de la nación, para alentar el nacimiento de un nuevo mundo. Que haya justicia para todos, que haya paz para todos, que haya trabajo, pan, agua y sal para todos, que seamos conscientes de que nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras almas se han liberado para que podamos realizarnos. Nunca, nunca jamás debe ocurrir que esta hermosa tierra vuelva a experimentar la opresión de los unos sobre los otros y sufrir la indignidad de ser la escoria del mundo. Que reine la libertad. El sol jamás se pondrá sobre un logro humano tan esplendoroso. Que Dios bendiga a África. El discurso de la unificación, del comienzo de la pacificación de un país completamente dividido desde casi siempre. Si están mirando nuestra transmisión, el streaming en el canal de YouTube de la M530, verán que compartimos imágenes de Mandela, de Perón, de Cristina Fernández de Kirchner y de Lula da Silva. En el caso de los tres varones se trata de líderes importantísimos de sus propios países que tras sufrir a una justicia armada a dedo para perjudicarlos, terminaron y siguen siendo figuras referenciales de la gran historia. Ayer Lula da Silva, por ejemplo, se comunicó con Cristina Fernández de Kirchner. Su experiencia, estuvo 2 años preso por una causa que le armaron. ¿Saben de qué lo acusaban a Lula? De haber vivido en un departamento donde en rigor no vivió, cuyo propietario era alguien beneficiado por los contratos con el Estado de Brasil. Nada de eso era cierto. Pero un juez abrió una causa, la causa progresó, Lula terminó preso y tuvieron que irlo a buscar para que volviera a gobernar Brasil. El caso de Mandela, por el odio racial que incluía el gobierno blanco de Pretoria, es tan conocido que no vale la pena ni repetirlo. Y recuerden que en el caso de Perón estuvo 17 años, no solo sin poder presentarse a elecciones, sino sin poder entrar a la Argentina. Y que cuando regresó, la hipótesis de que derribaran el avión en que volaba a Buenos Aires desde Roma era una hipótesis basada en experiencias reales. Es decir, que ninguno de esos liderazgos se construyó tan fácilmente y en todos hizo falta un calvario de por medio. Lo que impresiona, lo que duele, lo que lastima hoy en la Argentina es la comprobación de cómo a ciertos liderazgos políticos se los critica, se los juzga, se los odia, se los proscribe, se los encarcela, no por los errores que se haya cometido durante la gestión, sino básicamente por los aciertos. Pero podemos pensar que el gorilismo, el odio atávico al peronismo, existe desde el que el peronismo existe, ha causado muchos dolores y ha tenido muchas etapas muy graves en la Argentina, y que lo que está aconteciendo ahora, más allá de cualquier discusión sobre la causa judicial, tiene estricta relación con eso. ¿Quién está preso? Piensa alguien que está preso.
Porque en el fondo de todo eso, lo que late es el miedo. El miedo a la libertad, el miedo al otro, y en el caso de Cristina, el miedo concreto de que después de este oscurísimo periodo de la vida política, económica y social en la Argentina, sea su figura la que alumbre un futuro inmediato mejor. Así que así nos pensamos en estas circunstancias, así trabajamos sobre lo que llamamos la agenda propia.